Muy buenas tardes, una vez más haciendo uso de las herramientas disponibles que cuenta el Ministerio de Salud a través del INS con el proyecto ECO. Vamos a compartir una temática de mucha importancia para todas nuestras usuarias y pacientitas mujeres en el tema de lo que es la mamografía. Y esta tarde vamos a hablar un poco sobre la importancia de la mamografía en la detección temprana del cáncer. Es una de las enfermedades de, que demandan mucha atención en cuanto al tema de salud. De hecho, para ello tenemos la presencia del doctor, en esta ocasión, perdón, nos acompaña el doctor Roberto Eduardo Guerra, uno de los galenos del Hospital Nacional Santana, que nos va a compartir este tema a través de la herramienta que nos pone a disposición el Instituto Nacional de Salud. Con ustedes, para compartir este tema, dejamos al doctor Roberto Eduardo. Tenga muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Urias y a mí me toca presentar al doctor. El tema que el doctor va a dar, nosotros somos el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana y el tema es de la mamografía y la importancia que tiene esta para la detección del cáncer. El doctor a cargo que será el doctor Roberto Guerra. Él les dará y les impartirá el tema de mucha importancia, como todos sabemos, para las mujeres y para la pronta detección del cáncer. Con ustedes, el doctor. Es un placer para mí poderme presentar ante mi segunda casa de estudio, el Hospital San Juan de Dios. Fui formado en la Universidad Autónoma de Santa Ana, por ende mis prácticas de externado, internado, las hice aquí. Soy santaneco, así que es un placer poder estar con ustedes esta tarde para que podamos hablar de la importancia de la mamografía en la detección del cáncer de mama, más que estamos en el mes, ¿verdad? En el cual celebramos la lucha en contra del cáncer de mamas. Así que, sin más preámbulo, voy a compartir la presentación. Me van avisando si se ve, si no se escucha, de igual manera, por favor. Licenciado, ¿me confirma que se mire la presentación? Sí, claro, se le ve adecuado. Puede continuar, doctor. Ok. ¿Y hay buen sonido también? Claro que sí. Ok, perfecto. Bueno, realmente el tema de la detección de cáncer de mamas es muy amplia. Hoy contamos con más herramientas en la detección, contamos con ecografía, ultrasonido, contamos con resonancia magnética y pues el tema de ahora es la mamografía, que hasta el momento a nivel mundial sigue siendo el test de gol para el screening en la detección del cáncer de mamas. Hay una temática que yo siempre cuando doy mis charlas tengo ciertas diferencias con los ginecólogos, porque si ustedes se dan cuenta en las campañas, mucho que se habla es tócate, previene, etcétera. Pero la autoexploración, solo lo pongo como marcadito, no les estoy diciendo que no sirve, les estoy diciendo que no es el mejor método para el diagnóstico oportuno del cáncer. El mejor método para detectar oportunamente y en etapas tempranas es la mamografía. No hay otro examen el cual durante la historia nos deje a nosotros la lección que para detectar lesiones pequeñas que no son incluso palpables a las manos más expertas de mastólogos, de ginecólogos o de médicos en general, que la mamografía no la detecte. Entonces, los factores, los casos a nivel de cáncer de mamas a nivel mundial, los números son contundentes, señores. Estas son tablas de la Organización Mundial de la Organización Mundial de la Salud en su página en la que ellos mueven, que es el Global Can, el cual ellos van tomando todos los cánceres de mama y eso se va actualizando incluso día con día, año con año. Solo para la pandemia hubo un poquito de desfase, obviamente. Y tenemos que en el año 2022 a nivel el de mamas, a nivel mundial. Estamos hablando que se detectaron 2.296.000 casos nuevos de cáncer de mamas a nivel mundial, siendo una diferencia muy amplia con el segundo, que era el de pulmón, con un 9.4. Entonces, si nos damos cuenta, la diferencia en la detección es muy alta. Pero, ya hablando propiamente
en diferencia entre sexo masculino y femenino, tenemos en El Salvador la comparación entre la detección del cáncer de mamas con los hombres. Tenemos que el que sigue predominando es el de mamas. El segundo, que en nuestro país el cáncer que más se detecta es el de mamas, con un 28.8%. Tenemos que el cérvico-uterino es 11.2% las tasas de detección de cáncer a nivel de El Salvador. Ojo, ya no estoy hablando a nivel mundial. Y si se dan cuenta, la ventaja es abismal, más de 10%. Estamos hablando casi 15% de diferencia en detección de cáncer en mamas. Y si lo vemos comparado con el sexo masculino, mezclando los dos, las tasas de cáncer, tenemos que el de cáncer de mamas sigue siendo el primero en ser detectados comparando los dos sexos. Pero, ¿qué es lo más importante de todo eso? Esas son tablas, como les digo, cifras propiamente de El Salvador. Tenemos que los números de cáncer en El Salvador, las muertes nos seguían determinando que para las mujeres era el nivel del Salvador era el cérvico uterino el que más nos mata a las mujeres. El segundo es el de mamas. Pero ¿por qué les pongo esta tabla? Y no quiero hablar tanto yo de epidemiología. Porque si nosotros comparamos, ustedes pueden ir a las tablas de Globocam. Si nosotros vemos países como Corea del Sur, países como incluso Estados Unidos, países de primer mundo, la tasa de detección de cáncer a nivel del femenino sigue siendo el cáncer de mama, como es nuestra tendencia a nivel El Salvador. Pero las tasas de muerte son menores, es más, incluso no están dentro de los primeros 10 tipos de cáncer que matan a las mujeres. ¿Por qué? Porque es los tamizajes, las tablas nos dicen que cuando son todos, el 100% de las mujeres están tamizadas con estudios de detección de cáncer, no sería la mamografía. Entonces se detecta temprana, en etapas tempranas y obviamente se combate el cáncer. Ya vamos a hablar un poquito de las tasas de supervivencia. Pero en nuestro país tenemos que apuntarle a que sigamos teniendo mayores números de tamizajes para que esta tendencia de supervivencia o de muerte de cáncer nos disminuya. Eso es lo importante que nosotros tenemos que ver en estas tablas que nos dejan, que son a nivel mundial. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios? Venimos desde 1975 y se hacen estudios retrospectivos en los cuales vemos que antes que no se hacían, pues no existía la mamografía como tal, solo ya cuando llegaban masas palpables, la tasa de muerte era muy alta, estamos hablando casi del 80%. Pero ahora tenemos tamizaje, tenemos también el tratamiento. Estamos hablando que para 2011 las tablas de muerte eran menores del 30% y ahora incluso han bajado más. Entonces, pero ya vamos a hablar un poco ahora de la imagenología mamaria. Tenemos diferentes tipos de estudios. Tenemos la mamografía, en la cual vamos a hablar propiamente la charla de ahora. Tenemos la tomosíntesis, que es la misma mamografía 3D que algunos le llaman, o tomografía mamaria. Tenemos el ultrasonido o la ecografía y tenemos la resonancia magnética. Eso es solo para mencionarles lo que involucra como tal la imagenología mamaria. Pero vamos a hablar ya propiamente de la mamografía. Existen dos tipos de estudios de mamografía. Tenemos el estudio de tamizaje o cribado, como le llaman, y el estudio de diagnóstico. Cuando me preguntan muchas veces cuál es la diferencia, nosotros tenemos para el cribado 4 proyecciones, las cuales les voy a hablar más adelante. La craneocaudal, obviamente derecha e izquierda, y la media oblicuo lateral, derecha e izquierda. Cuando nosotros ya hablamos de diagnóstico es porque hemos encontrado alguna lesión, el radiólogo viene y le deja algún tipo de, alguna panorámica, por ejemplo, una ampliación, o necesitamos ver algún tipo de angulación diferente. Entonces esas ya son diagnósticas o propiamente porque se toca una masa y la manda el médico para determinar qué tipo de característica mamográfica tiene esta masa. Esas son las dos que tenemos. Entonces, como les decía, la mamografía es la técnica estándar de detección del cáncer de mama, ya que es la única que ha demostrado disminuir la mortalidad en grandes ensayos, a más o menos 20 a 40%, desde la instauración de los programas de tamizaje. Entonces,
un declive que tenemos bastante, que a veces dicen, doctor, ¿desde cuándo dejamos nosotros la mamografía? En lo personal, nosotros, la mayoría de los radiólogos en América nos regimos por medio de la del ASR, que es el Colegio Americano de Radiología. Ellos determinan que la mamografía tiene que ser a partir de los 40 años. En algunos casos, algunos mencionan 50 años, los europeos tienen esas bases para la determinación de la mamografía, pero nosotros, por medio del Colegio Americano, nos regimos que a partir de los 40 años. Pero también habla que si hay alto riesgo, los cuales ya les voy a mencionar, podemos dejarla a partir de los 35 años. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que pueden tener en una paciente para hacerle un estudio de mamografía a los 35 años? El más importante, tener genética positiva, que haya una mamá, haya tenido cáncer de mama, la tía, que la abuela incluso es mucho más alto, o incluso que se hayan hecho estudios genéticos, como decía el BRCA1, BRCA2, positivos que pudieran estar presentes en las mujeres, y eso nos van a dejar una mamografía. También tenemos, les decía, el antecedente familiar, obesidad, parénquima muy denso, tabaquismo, embarazo después de los 30 años y una menarquia precoz. ¿Qué estamos viendo? Las mujeres están teniendo su periodo menstrual, su primera, a muy corta edad. Eso puede ser un factor de riesgo a largo plazo para que pueda desarrollar cáncer de mamas. Bajo riesgo, pues obviamente, que todas esas pacientes que no presenten todas las anteriores y que obviamente se tomen su mamografía anualmente y su ultrasonido, o que hayan tenido terapia hormonal de reemplazo. Esos son los indicaciones que yo dejo una mamografía en alto y bajo riesgo de una paciente. Entonces, la mamografía es la forma más eficaz para detectar el cáncer de mama de manera precoz. Ojo, no impide la aparición del cáncer, porque obviamente lo vamos a detectar temprano, pero puede salvar vidas. Los datos son contundentes. Las posibilidades de curación de los cánceres de mama que se detecten en su etapa inicial son prácticamente 90% a 5 años. Entonces, es bien importante dejar eso en claro porque siempre dice el 90% es curable. Sí, ojo, el 90% de los cánceres de mama detectados en etapas tempranas van a ser curables para 5 años, el 90%. El 60% para 10 años y un 47% la tasa de supervivencia para 20 años. O sea que si nosotros estamos hablando, más de la mitad de las mujeres que va a detectarse cáncer de mamas en etapas tempranas va a tener una tasa de supervivencia de 20 años aproximadamente. Es muy importante, por eso es la importancia de la mamografía. Los datos proporcionados por la Asociación Española contra el Cáncer, la mamografía, se pueden detectar masas pequeñas en el pecho cuando aún son demasiado pequeñas como para que sean apreciables y palpables por la paciente o por su médico, que fue lo primero que yo les decía. Y estas se pueden detectar desde 1 año o 4 años antes de que vaya a aparecer algo clínicamente. O sea, cuando ya una paciente viene y tiene muchísimas masas, los que trabajamos en el sector público, hemos visto que las pacientes ya vienen con masas prolapsadas, con lesiones cutáneas, no se digan, obviamente ya sabemos que esos son signos de alarma, que esa paciente nos está diciendo que tiene cáncer. Entonces, la idea con charlas como esta, con campañas que se dan a nivel tanto público como privado, etcétera, fundaciones, es que se hagan su mamografía. Entonces, en el Hospital San Juan de Dios ya contamos con estudios de punta. Tenemos un mamógrafo que es digitalmente puro. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos las imágenes de nuestro mamógrafo. Es un Fujifilm de alta tecnología en el cual todo esto, aquí tenemos las cajas de compresión en las cuales obviamente ya les voy a explicar más adelante, se pone la mama y esos son los detectores, los cuales son totalmente digitales. ¿Qué significa eso? Que no hay necesidad de procesarlo porque eso se va directamente a la computadora. Aquí la tengo. Viene, se pone la paciente, se le comprime aquí, el técnico o el licenciado en radiología viene, pone las mamas, ya le voy a poner las proyecciones y se toman las imágenes y se van directamente a la computadora donde el licenciado o el técnico en radiología solo modifica tal vez algún poco de contraste y esas ya son o se suben directamente al sistema o son procesadas para mandárselas vía y puedan
y pueden interpretarse de vía remota. ¿Qué significa esto? La calidad y definición de imagen cuando tenemos un mamógrafo digital puro como el que cuenta el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, las lesiones se dejan ver o las calcificaciones que puedan ser malignas se dejan ver de una manera muy precisa para una detección temprana en el cáncer de mamas. Aquí tengo un par de imágenes, esas no son de nuestro centro. Aquí tenemos cómo es que el técnico en radiología o el licenciado va a poner a la paciente, la vamos a tener, acordémonos que el tubo de rayo X tiene diferentes angulaciones. Entonces, dependiendo de la angulación, van a ser las proyecciones. Aquí tenemos una angulada y tenemos la proyección media oblicuo lateral. De igual manera, tenemos a la paciente con el cual el tubo está a 0 grados y vamos a tener lo cuales son las dos proyecciones craneocaudal, derecha e izquierda. Entonces, como básico, ¿qué imágenes tiene que tener un radiólogo para poder interpretar una mamografía? Pues son dos. Tenemos lo que es la craneocaudal, en la cual nosotros vamos a ver lo que son los cuadrantes externos e internos, y la media oblicua lateral, en la cual nosotros vamos a tener los cuadrantes superiores e inferiores. Importancia para que incluso, porque un médico también debe de conocer también lo que es el estudio de mamografía. Como básico, tiene que también tener la anatomía. Vamos a tener que tenemos la piel, las crestas de Duret, toda esta marañada, blanquita, como que si ustedes vieran que es una tela de araña que está dispersa en el tejido mamario, es lo que es la glándula mamaria. Todo eso es el cuerpo mamario. Y tenemos, obviamente, el pectoral mayor. Esas son tenemos también el pezón y la piel, como les decía, lo básico que nosotros tenemos que tener para poder interpretar de una manera precisa lo que son las mamografías. Entonces, importancia de eso, lo que yo les decía. Nosotros vamos a detectar, porque a veces llegan los pacientes y me dicen, mire, doctor, pero yo mejor me voy a hacer un ultrasonido. Y yo le digo, ojo, sí, el ultrasonido es un estudio, que pues más adelante les voy a hablar un poquito, es complementario de una mamografía, porque lo que nosotros veamos en la mamografía, algún nódulo o algunas calcificaciones, sí se pueden ver en algunos casos en el ultrasonido, pero las detecciones, ya sabemos, de las calcificaciones van a ser las mamografías. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos una lesión que es detectada por ultrasonido de 3 milímetros, pero si nosotros nos vamos a las lesiones que pueden tener los mamógrafos, pueden detectarnos incluso de 10 mili, eh, perdón, milímetros, porque son milímetros, estos son nanomilímetros. Entonces tenemos, imagínense, una décima parte de lo que es 1 milímetro, nosotros vamos a determinar con el estudio de mamografía. Entonces, aquí vemos estas imágenes de una mamografía en la cual la tenemos ampliada, vemos este grupo de calcificaciones puntiformes, las cuales ya sabemos que las calcificaciones agrupadas son de alto porcentaje de malignidad, pero si nos damos cuenta en el ultrasonido no son tan diferenciadas. Es la importancia de definirlo cuando nosotros vamos a dejarles una mamografía. Entonces, quería ampliarles un poquito porque eso es lo que se nos viene. Eso es lo que tenemos que nosotros empezar también a ver, porque los nuevos mamógrafos ya tienen sistemas en los cuales tienen 3D. ¿Qué significa eso? Lo que les explicaba. El mamógrafo puede tomar en angulaciones de 0 y de 15 grados para tomar las proyecciones, pero la tomosíntesis, esa puede ampliar el ángulo de corte desde los 0 grados y dependiendo la marca hasta los 60 grados. Por cada grado que va haciendo, está haciendo un corte de 1 milímetro en lo que es la mama y obviamente los softwares van a venir y van a hacer reconstrucciones y nos van a hacer una proyección propiamente de la mamografía 2D o incluso las vistas en cine en las cuales los radiólogos podemos interpretar de mejor manera lo que son las lesiones mamarias. Entonces, nos damos cuenta, aquí tenemos una mamografía, disculpen si tal vez no se mira la mejor resolución, ¿verdad? Porque está ampliada. Aquí tenemos una proyección cráneo-caudal de la mama derecha, en la cual aquí visualizaban lo que era una imagen densa
de bordes probablemente irregulares, la dejaban, podía ser un 4B, un 4C, pero ¿qué pasa? Viene y se le hacen los cortes de tomosíntesis y nos damos cuenta que ese nódulo tiene espículas y ese nódulo pasa a ser un BRAF5. Es altamente sospechoso de cáncer. De hecho, a esta paciente se le hace una biopsia y detectan un cáncer in situ. Entonces, la tomosíntesis es una modalidad digital utilizada en screening y diagnóstico mamario. Aún está en estudios propiamente para dejarla como el gold standard, como les repito, la mamografía es, pero las bases principales de la física radiológica de la mamografía es donde nos ha ampliado para que se instaure a nivel mundial lo que es la tomosíntesis como método de diagnóstico. Entonces, cuando muchas veces se quedan, bueno, entonces la tomosíntesis es la mamografía o no es la mamografía. Sí, es la mamografía, solo que hace reconstrucciones 3D. La tomosíntesis surge a partir del 2011 con la intención de mejorar la sensibilidad y especificidad de la mamografía 2D, especialmente en mama densa. Yo quisiera poderles pasar explicando, y me encanta, y de hecho amo lo que es el tema de cáncer de mama, si pudiera pasarles explicando lo que es el BRAF como tal. Ya sabemos que el BRAF es Breast Image and Radiology Diagnostic, que nos da a nosotros, los radiólogos y a los médicos clínicos, la pauta o la dirección en la cual tienen que tomar acción, dependiendo qué es lo que tenemos. Ya sabemos que un birracero necesita más estudios que eso, por lo que decía la mama densa, muchas veces los radiólogos tenemos a dejarla en cero. Tuve un gran maestro, el doctor Pinochet, él está en Chile, y él habla que el radiólogo que deja mucho, más de 10% en sus estudios, BRAF cero, estamos diagnosticando mal. Ojo, señores. ¿Por qué? Porque no podemos dejarle a todas las mamas, por muy densas que se miran, todas BRAF cero. Tenemos que categorizarla y tenemos estudios para que podamos recategorizar. Tomosíntesis ya existe en el Hospital de la Mujer Nacional. Tenemos estudios de tomosíntesis. Entonces, si vemos que hay estudios con BRAF cero, por eso quería hacerles el llamado esta, ya se cuenta en el sistema de salud con estudios de tomosíntesis o mamografía 3D, como le quieran llamar. Dejemos ese estudio, dejemos estudios para la mama densa. ¿Por qué? Porque el beneficio va a ser propiamente para la población, para las mujeres de nuestro país. El mejor detección en cáncer de mama. Entonces, el fundamento de esta técnica es la reconstrucción tridimensional de un objeto a partir de multiproyecciones. Lo que yo les decía, dependiendo la marca, el tubo se va a mover en 15 o 60 grados, tal y como se mueve un tubo 3D. Porque de hecho, el aparato de tomosíntesis es el aparato de mamografía. Y como les decía, muchas veces algunos dicen, pero es que emite mucha radiación. Es mentira. La misma radiación que está para la mamografía es un poquito más alta, está entre los límites normales por medio de los consensos radiológicos internacionales. Y como les decía, ese nos va a ir tomando aproximadamente un corte de mamografía por cada ángulo que se vaya tomando. Y va a ser de 1 milímetro, tal y como que si fuera una tomografía torácica, cerebral, que ya sabemos que la resolución y la definición es mucho mejor de las lesiones. Aquí lo que les explicaba un poquito de los ángulos, aquí es propiamente cómo se mueve un ángulo de un mamógrafo normal, 0 a 7.15 porque es de cada lado, y si lo sumamos son 15 grados. Y dependiendo de la marca, pues obviamente si son 25 o 50, son 30 y 30. Obviamente estamos hablando de un lapso de ángulos de 60 grados dependiendo de la marca de los aparatos. Entonces, ¿por qué los estudios de tomosíntesis? Pues obviamente la superposición de tejidos puede ocultar patologías en 2D. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí lo vemos bien explicadito, así, con un diagrama. Tenemos el haz de rayos X. Nos entra en un ángulo de 0 grados. Aquí tenemos la superposición o el tejido mamario, más que todo en mamas densas, y no nos deja ver la lesión que tenemos, permítanme, aquí, la oculta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el detector no nos va a ver la lesión. ¿Y qué pasa si lo hacemos con un haz de rayos X en 7.5 grados o en la proyección media oblicuo lateral? ¿Qué pasa? Que el haz de rayos X viene y solo se nos ve cierta parte y la otra pasó desapercibido y está especulado.
Entonces, eso es lo que nos hace aquí propiamente. Tenemos y se oculta la lesión. ¿Y qué va a pasar? Con la tomosíntesis, todo eso desaparece, porque la superposición de estructuras se ve eliminada por todos los cortes que se va haciendo. Entonces, con la tomosíntesis logramos evitar la superposición de los tejidos que simulan lesiones. Se pone en evidencia lesiones que podrían estar ocultas detrás del tejido. Aquí lo vemos. Y en muchos casos, las tomosíntesis tienen software, los cuales nos van a hacer cortes y nos van a generar imágenes 2D. Actualmente se están haciendo protocolos, ya sabemos que el PIRADS es la Biblia con la cual el radiólogo nos va a decir qué tipo de lesión está, y está actualmente en estudios para categorizar la mamografía 2D como el screening propiamente, pues obviamente en países desarrollados. Nosotros, como le digo, ya contamos y esperamos que cuando vengan esos cambios ya podamos tener propiamente definido cómo va a quedar la mamografía 2D digital por medio de tomosíntesis. Entonces, un nuevo ejemplo. Aquí tenemos un estudio de mamografía con compresión y magnificada, en la cual veíamos una lesión isodensa. Parecía que sí tenían bordes irregulares, pero no se definían bien, y nos damos cuenta ya en los cortes de tomosíntesis, la cual tiene todas esas espículas, y es un BRAF5, alta sospecha de malignidad. Entonces, ¿qué es lo importante en los estudios que se están haciendo actualmente para nosotros definir qué es lo que va a pasar con la tomosíntesis? Tenemos upgrades y downgrades. Eso significa que el BRAF como tal no puede recategorizar pacientes que probablemente tenían un BRAF más alto, o sea, hay más sospecha de malignidad. Me confirma Solo si que nos ayuda con repetir eso último, doctor, porque me tuvimos salió un que el internet impasse está de inestable. señal. Sí, sí, esta diapositiva como tal. Sí, esa como tal. Ok, perfecto. Como les estaba diciendo, los estudios que se están haciendo actualmente es para conocer la categorización que se le están dando por medio del BIRAT a través de la tomosíntesis. Y los diagnósticos son contundentes. Tenemos este estudio de Basha, en la cual hay 355 lesiones, las cuales 58.3% fueron benignas y 41.7% fueron malignas. ¿Qué nos va a pasar? Que va a haber un upgrade y un downgrade, lo que les decía. Las lesiones que pasan de ser de tal vez de un BIRAT alto pueden pasar a una lesión benigna, o incluso que tal vez solo necesita seguimiento. Pero hay lesiones que suben, o sea, que pasan de ser una lesión probablemente benigna y nos da una categoría muy alta. Entonces, tenemos que un 31.5% pasaron de ser mayor, ¿ok? Y un 35.2% pasaron a ser menores. Pero, ojo, ¿qué pasa con esto? Todas las lesiones, y aquí está, perdón, no lo tengo, eso no lo puse, pero dice, la tomosíntesis redujo el número de birra 3 a birra 4 en comparación, pero todos los upgrades, eso es lo que les quería decir, pasaron a ser malignos. O sea que todas las lesiones que estaban categorizadas, probablemente era un birra 3, hallazgo sospechoso de sospecha de malignidad. Entonces, ¿qué los dejábamos? O probablemente benignos, como les decía, o incluso podían ser un birra 2, hallazgos benignos, pasaban a un 4, y todas las lesiones que fueron un 31.5%, todas esas lesiones fueron malignas. Ojo, ojo a eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión del estudio? Va a combinación de la síntesis tal que dar a todos los estudios de mamografía. Ya para ir casi terminando, solo les me quería mencionar un poquito el ultrasonido. ¿Por qué? Porque el ultrasonido es complementario de una mamografía. Si nosotros vamos, o se pueden, incluso Santa Ana puede ser el pionero en que podamos desarrollar propiamente una guía para que toda paciente que accese a estudio de mamografía pueda tener su estudio ultrasonido como tal de tamizaje o de diagnóstico.
porque nosotros vamos a categorizar propiamente la composición de estas lesiones que nosotros podemos encontrar en una mamografía. Ya sabemos que podemos encontrar componentes sólidos, componentes quísticos, componentes incluso mixtos, pero necesitamos saber qué es lo que hay adentro de estas lesiones. Entonces, ¿en quién vamos a dejar nosotros el estudio de mamografía? Perdón, de ecografía o de ultrasonido en toda aquella paciente joven de menor de 30 años y cual quiera hacerse estudios de mamas. En pacientes embarazadas también, obviamente, sabemos que no podemos irradiar a la mujer embarazada. En pacientes con el periodo de lactancia también. En valoración de implantes, ya sabemos que ahora hay, pues obviamente hay mucho implante, no solo de estética, sino también obviamente por pacientes por mastectomía y que le han hecho alguna reconstrucción. Ya sabemos que todo eso se está dando tanto en el sector público con el privado, así que podemos valorar los implantes si no hay rupturas o si no hay algún tipo de lesión a nivel de las cápsulas. Y la evaluación de masas detectadas por mamografía y la evaluación de densidades asimétricas y la evaluación de masas palpables no identificadas en la mamografía. Ojo a eso, por eso les decía, el estudio de ultrasonido es estamos hablando que son hermanos, o sea que de eso necesita el uno del otro para ver qué es lo que tiene. Y solo les dejo un poquito estas imágenes de estudios de resonancia magnética. ¿Para qué nos sirven a nosotros los estudios de resonancia magnética? Pues ya sabemos que los costos son altos, sí contamos en el sistema público de resonancia magnética, tanto en lo privado, pero la resonancia magnética por los costos, etcétera, todavía incluso no están tipificados dentro del PIRAT, ya se están haciendo una sexta revisión para que ahorita actualmente trabajamos con la quinta edición del PIRAT, ya se está trabajando para la sexta edición del PIRAT y en esa sí ya vienen las características del PIRAT como tal en un segmento de resonancia magnética, pero actualmente todavía no hay. Pero la tipificación de las masas a nivel de resonancia magnética, a nosotros ahí es para tanto la planeación quirúrgica o para saber si no hay lesiones satélites o para evaluación de ganglios o para ver también qué tipo de estructura química tienen las lesiones malignas. Ya sabemos que si hay curvas de crecimiento por medio de la resonancia magnética o si hay decolina, esa espectrografía, nosotros vamos a saber cuál es la composición y a partir de esto podemos tanto tipificar si es una lesión benigna, si es una lesión maligna o incluso la planeación quirúrgica para los cirujanos o mastólogos que vayan a hacer resecciones de lesiones mamarias, porque eso es lo que se está utilizando en los países desarrollados, la tipificación de las lesiones para el abordaje quirúrgico, ¿verdad? Y para finalizar, esto, no permitan que ningún estudio de mamografía les llegue sin que lleve su categoría del PIRAT. Actualmente seguimos, como les decía, en el 2013 fue la última revisión de la quinta edición que hablaba para mamografía, ultrasonido, y como les digo, ya hablaban de la resonancia magnética, se viene lo que es propiamente la tomosíntesis e incluso podemos hablar otro día de lo que es la mamografía con medio de contraste, se vienen varias cosas para la sexta edición, pero lo importante es que no dejemos ningún estudio de mamas sin categorizarlo. Vamos a hacer rápido una revisión. Ya sabemos que la categoría 0 requiere de imágenes adicionales o estudios adicionales como tomosíntesis o ecografía y se ocupa mucho en la mama densa, que son los ACRD, y tenemos la BIRATS 1, que es hallazgos negativos a malignidad, una mamografía normal. A esa hay que dejarle a la paciente después de los 40 años un estudio anual. La categoría 2, tenemos que los hallazgos son benignos. Podemos hablar otro día propiamente del BIRATS. Esos van a ser fibroadenomas, quistes, lesiones circunscritas o calcificaciones típicamente benignas. Y vamos a tener un tamizaje anual. Tenemos el BIRAT 3, aquí ya hablamos un poquito de porcentaje, lo dejamos como hallazgos probablemente benignos. El porcentaje de malignidad va del 0, pero a menos del 2%. Tenemos lo que es el BIRATS 4, esos ya son sospechosos de malignidad, tienen una subcategoría, tenemos el A, B o C, o lo que dicen baja, moderada y alta sospecha de malignidad. El A es bien importante mencionarle que va del 2 al 10% de sospecha de malignidad,
La B, que es la moderada, va del 10 hasta el 50% de malignidad. Y el C, que es una alta sospecha de malignidad, que tenemos de 50 a 95% de probabilidad que sea un cáncer. Y ya sabemos que los 5, ojo, perdón, todos los todos los BRAF 4 necesitan biopsia, necesitan estudios histopatológicos. Y tenemos el BRAF 5, que esos ya son hallazgos altamente sugestivos de malignidad, que es el más del 95% son malignos y de igual manera requieren estudios de histopatología o estudios de biopsia. Y el 6, pues ya sabemos que es un ya cáncer detectado. Ese a veces no lo entiende mucho, pero realmente el BRAF 6 porque ya llega con la lesión. Lo que pasa es que dice, no, pero es que ya tuvo. No, no, no. Si tuvo cáncer de mamas, pero tal vez le hacen alguna mastectomía o le quitan la lesión, pero si, por ejemplo, llega una paciente que no se ha hecho nada y ya tiene ¿cómo se llama? El reporte histopatológico que tiene un cáncer y tal vez se hace otra mamografía, hay que ponerla como un 6, señores. O sea, estamos viendo la lesión, tiene características malignas. Tenemos toda la histopatología, BRAF 6 como tal, y obviamente el manejo tiene que ser quirúrgico, ¿verdad? Entonces, como conclusiones, vamos a dejar que después de los 40 años, todas las mujeres deben realizarse al menos una mamografía anual. Si existen antecedentes de cáncer de mama o de ovario, pueden realizar los estudios desde, ojo, los 30 años. Y esta conclusión se la pongo en lo personal, porque realmente yo he visto incluso niñas morir de 20 años con metástasis a cerebro. ¿Y cuál ha sido su base? Un cáncer de mama. Entonces, a veces la clínica, todos los que estamos aquí, los médicos sobre todo, nosotros tenemos nuestro criterio clínico, nosotros podemos decidir qué podemos hacer o qué estudios podemos hacer, ¿verdad? Y el diagnóstico precoz permite iniciar el tratamiento temprano y con mayor porcentaje de curación. Y recuerden esto, realizar diagnósticos tardíos significa dar tratamientos más agresivos, resultados inciertos y gastos excesivos para nuestro sistema de salud. Les agradezco por su atención. Espero que les haya gustado la charla y que, como les repito, que quede realmente plasmado en todos los que estamos aquí presentes, que con nuestras acciones, con nuestras determinaciones, podemos mejorar la calidad de la vida de las mujeres de nuestro país. Les agradezco por su tiempo y no sé si vamos a dar Perfecto. preguntas. Agradecerle, doctor. Ahorita pasamos a la siguiente fase, que es pregunta-respuesta. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna eh, pregunta hacia lo que el doctor nos ha presentado, pues está disponible el chat para poder hacer su consulta. Retomar dos grandes aspectos. Uno, como bien lo ha estado explicando el doctor, eh, la tomosíntesis. Importante estos cambios que ha tenido el área de eh, toma de mamografías, toma de estudios, cuánto ha avanzado la ciencia en materia de eh, podernos ayudar a ser específicos en la detección a tiempo. Importante estos avances sobre estos equipos disponibles actualmente. Y la otra también me gustaría que nos ampliara, doctor, en el tema, cuando el reporte nos da 0, pero nos da un 0 que sugiere ampliar con otros estudios. Muchas veces eso nos puede generar, pensando en, tengo familiares mujeres y ya les han hecho sus mamografías y se quedan como tranquilas cuando el reporte dice 0, pero sugiere un análisis de complemento. Me gustaría que nos ayude con ese reporte 0 para ver esas opciones. Fíjense que realmente tal vez es un poquito de balde de agua fría, porque sí, yo decirles eso realmente, pero así me formé. De hecho, yo trato de no dejar birra cero en la mayoría de mis estudios. Claro, claro, Yo soy lector de la mamografía, pero ¿por qué? Porque lo que pasa es que el birra cero es como, y perdona, yo soy radiólogo, pero lo tengo que decir, es como lavarnos las manos. O sea, un birra cero es como decir, ok, hagámosle otra cosa, ¿verdad? Pero hay veces que realmente yo solo dejo cuando realmente sí la mama es muy densa, no se puede ver algún tipo de lesión y obviamente sí necesita estudios complementarios. Entonces estoy matando sus dos preguntas. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros veamos un birracero? No hay que asustarnos, que aquí no es que estamos viendo algo malo. Lo que pasa claro. es que estamos diciendo que el tejido mamario es muy denso, tenemos una CRD
que la mayoría de la mama está tomada por el tejido mamario como tal, el tejido graso es muy mínimo y obviamente las lesiones se pueden ocultar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos ecógrafos, tenemos radiólogos en el sistema de salud. Dejemos estudios de ecografía, es el más accesible y el que podemos incluso tenernos a la mano, porque ¿qué podemos hacer? En mi formación profesional teníamos el mamógrafo, veíamos que era muy densa de un solo a la ecografía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratar de dejar que las citas o que las personas con BIRAT cero puedan accesar a un estudio de ecografía tal vez en un corto, en un periodo más corto, ¿verdad? Para que puedan haber una mejor detección. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, si tenemos estudios de ecografía y tal vez no podemos dejárselas como tal, hay mastólogos dentro del sistema, está el Hospital de la Mujer. Entonces, podemos dejarle una cita o, lo más importante, lo que hablábamos. Y aquí respondo a la otra pregunta, la tomosíntesis. En la tomosíntesis, como tal, Perfecto. es el estudio que nosotros podemos dejar para una mama densa, porque esa nos va, quita toda la superposición de estructuras o de tejido que puede ocultar una imagen y actualmente es el estudio de screening incluso en países para la tenemos. Entonces hay que dejarlo. Si tenemos birra cero, lo que podemos hacer, dependiendo si está en San Miguel, si está en algún hospital perico, tenemos una categoría birra cero nera con todos los áreas de imagenología o las áreas propiamente ya de los sistemas se puedan dejar para que tenga una cita con una tomosíntesis, perdón. Perfecto, muy buena la aclaración. Gracias. Quedamos abiertos a cualquier duda o pregunta. Por el momento, doctor, comentarle las felicitaciones de varios puntos, hospitales, se han identificado los que están registrados, agradecen por su excelente presentación. Eh, Hospital La Unión, Hospital San Bartolo, Hospital Santa Teresa, eh, felicitan por muy buena presentación y sí, de verdad, es información que va hacia la vanguardia para que toda nuestra población en el tema género-mujer, pues tengan estas muchas alternativas y sí, como bien usted aclara, el sistema ya tiene disponible todas este tipo de herramientas, lo que manda es, bueno, participar, acudir a esos exámenes. Y algo que yo quería aportar también al tema es que todo nuestro sistema ya está de una forma digital, es decir, en el tema de las mamografías, me recuerdo cuando me formé que le decíamos a la pacientita, vaya, esta radiografía, esta lámina, esta imagen, guárdela porque le va a servir el siguiente año. Hoy por hoy, con el tema digital, va quedando el registro de cada expediente, es decir, de cada estudio que se le va realizando a este paciente y ya va quedando como la huella, es decir, queda el registro para poder hacer esa comparativa, como usted bien lo aclaraba. Dice que realmente usted ha tocado un tema bien importante, la continuidad. Muchas veces se pierden esas láminas. Tenemos Exacto, tenemos pacientes que obviamente han perdido sus láminas, que no tienen, o incluso hasta el reporte. Entonces, para el radiólogo es un estudio nuevo, porque no contamos con un historial previo. Ya gracias a Dios, como usted dijo, contamos con las herramientas, la cual se van a hacer backups por medio de toda la tecnología y podemos accesar a nivel de los sistemas pues obviamente integrados de salud, se mete su registro y a nosotros podemos ver, empezar a comparar con estudios ya previos desde que esto existe en nuestro país. ¿Por qué? Porque al radiólogo le da una mejor visión de qué teníamos antes o incluso los crecimientos de la masa. Eso es muy importante. Tenemos BIRRA 3, los cuales nos deja un control mamográfico en 6 meses, dependiendo de la clínica, como le repito, yo en algunos casos exacto. por lejos tal vez un estudio complementario de ecografía. Pero si, por ejemplo, el radiólogo va a dejar un examen control mamográfico, es bien importante que la paciente, pues ya sabemos que muchas veces la paciente lo pierde, etcétera, pero que el médico pueda contar con esa herramienta, porque entonces si no, volvemos a lo mismo y es una secuela. Ex- PR3, PR3, control, control, pero no sabemos si esa lesión creció, ¿verdad? ex- Muy bien, perfecto. No sé si dentro del pleno de los integrados a la ponencia tienen alguna pregunta hacia la temática que se está discutiendo. Fíjese que por lo menos yo soy del CAE San Martín, que anteriormente era Ciudad Mujer San Martín. En caso de la sede de nosotros, que también hay una en Santa Ana, ahí donde está el doctor en Santa Ana,
Nosotros tenemos contrato de lecturas, no nos lee alguien como que esté del hospital, o sea, que sea de MinSal. Entonces, cuando menciona lo de la tomosíntesis, de poderlas enviar, se le podría decir al médico que nos lee que si en un dado caso ve pacientes que sean tejido extremadamente denso, él puede poner en la lectura que necesita complemento con tomosíntesis. O se tendría que enviar al hospital de la mujer con la ultra, o sea, con la referencia para la ultra y que el hospital decida si se le tomaría la tomosíntesis o no. Bueno, sí, la verdad es que hay que informar realmente a todos, realmente a todas las áreas. Creo que las que obviamente estarían más directamente trabajando con nosotros serían las áreas de ginecología, obviamente el área de radiología, en los servicios, si son servicios prestados profesionales al MinSal, hay que hacerle llegar la información de que ya se cuenta dentro del sistema con la tomosíntesis. Yo recuerdo que ya desde hace, creo que ya una tomosíntesis ya va casi para 2 años o año y medio dentro del país. Y cuando yo lo vi, pues realmente para mí fue una gran emoción porque le estamos brindando un mejor servicio a la población. Entonces, es de mencionarles a todas las áreas interesadas o que trabajan directamente con la salud de la mujer o con las áreas de mujer o directamente con el área de mastología o ginecología, que ya se cuenta con estudios de tomosíntesis para una mejor detección, como usted le decía, no solo tanto para la mama densa, sino también para aquellas lesiones que tal vez en mamografía no se dejan ver bien y que el radiólogo tenga alguna duda o que la ve con alguna sospecha de malignidad, pueda tener una mejor calidad de diagnóstico o de, mejor dicho, una definición propiamente de la imagen como tal. Bueno, aquí hay Ok. una pregunta, dice curiosidad, ¿la mamografía en El Salvador ya la pueden realizar los licenciados? Refiriéndome a los compañeros del sexo masculino, sí. Los, los licenciados o los técnicos en radiología están plenamente capacitados como tal para tomar estudios de mamografía. Creo que tal vez ese es un tema, una pregunta más tabú realmente, pero Sin duda. conozco licenciados que toman muy buenas proyecciones realmente de mamografías. Entonces tal vez ya es un poquito más tema tabú que solo la mujer se lo realice. Creo que eso lo vemos muchas veces, como le repito, a eso, pero no hay ninguna diferencia que le tome una mujer o que le tome un hombre. Sí, sí están capacitados, siempre y cuando tengan los estudios adecuados dentro de las normas y obviamente hayan hecho sus prácticas, están capacitados para hacer las tomas de mamografía. Y eso iba a sumar, de acuerdo a nuestra legislación, el país no restringe que un masculino realice el estudio, más bien, como usted bien aclara, es un tema un poco de tabú, pero que eh, no es una limitante actualmente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, yo, igual que la licenciada Dalia, soy de Ciudad Mujer Usulután, ¿verdad? Y me parece muy interesante este tipo de charlas porque nos ayudan a refrescar un poco los conocimientos, ¿verdad? Que aquí tenemos. Pero igual, lamentando lo que está diciendo el doctor, sí es muy interesante. Lástima que pues aquí las pacientes no cuentan con los recursos como para ir, por ejemplo, hasta Santa Ana a hacerse estudios más especializados, ¿verdad? Y pues aquí recibimos mucho lo que es el BIRAT cero. Nos queda como una duda cuando vemos esos BIRAT cero y a veces pues uno dice eso, yo lo veía mal, o sea, no me gustan esas imágenes, ¿verdad? Pero las conclusiones cuando se dice birra cero queda tan abierto que pues uno no puede hacer más nada por las pacientes y van a pedir citas hasta para una ultra al hospital y esas citas pues sumamente largas para hacerse una ultra, ¿verdad? Entonces, no sé, allí ustedes que tienen más posibilidades de ayudar a la gente, ¿verdad? Ayudándonos en accesibilidad hacia trasladarlas o no sé, alguna forma de remitirlas, porque créame que a veces da No sé si lástima. con gusto Ujú. se la, Gracias.
comentarle de que la misión a través de diferentes medios y una de ellas es ahorita el INS que nos ayuda con estas plataformas para irnos dando cuenta de todas esas nuevas herramientas que ya existen disponibles, como bien lo menciona el doctor, eh, son para ir tratando de llegar a nivel de nuestro país, de nuestra nación con esta temática. Probablemente, cabal, hay regiones que todavía no tienen las herramientas tan disponibles, pero la iniciativa o el concepto es, como bien lo presentó el doctor, es para que nos vayamos también dando cuenta de que van surgiendo nuevas estrategias, nuevas herramientas que van quedando disponibles, es decir, ya no depender solo de uno o X estudio, también estamos conscientes de la condición para mucha de nuestra población, probablemente no tenga los recursos disponibles o necesarios para desplazarse. Una de las de los intereses de este ministerio es tratar también de ir acercando todas esas herramientas, como yo planteaba. Hemos ido emigrando de cosas análogas, de todo lo que llevábamos físicamente, documentos, imágenes, a emigrar a un aspecto digital. En la medida tengamos el 100% digitalizado nuestra estructura como tal, el ministerio a nivel país, vamos a poder ir acortando todos estos impases que se vuelven hasta cierto punto una barrera, pero que no nos limita. Y creo que con la información que el doctor nos ha compartido, nos abre la posibilidad de pensar, de sugerir a, al nivel que corresponde en el caso de las regiones que no tienen este tipo de herramientas disponibles. Creo que la temática es para eso, para darnos una oportunidad de mirarlo desde otra perspectiva, la temática. Doctor. Creo que tal vez solo para aportar, no sé si me van a regañar aquí los de radiología, pero con gusto se los aceptamos, mándenoslo aquí en Santa Ana. Se lo- Pero no quiero aportar realmente las instancias están, tal vez por medio de, creo que no me recuerdo de dónde nos dijo que era creo que doctora o no sé si era, o del área de radiología, no sé de qué área, solo que sé que de Ciudad Mujer creo que era. Sí, de una ciudad mujer. O sea, entonces tenemos las instancias, podemos contactar al Hospital Nacional más cercano, están las trabajadoras sociales, ellas pueden hacer todo lo que son los implementos para que estos estudios, que al clínico, porque ojo, eso es el reporte que el radiólogo hace, el cual lo interpreta a una paciente, un ginecólogo, un mastólogo o un médico general. Porque hasta Fosalud nos puede dejar un estudio de imagenología mamaria, pero el responsable de darle lectura como tal es el clínico a la paciente. ¿Qué significa eso? Que la población beneficiada por medio de los proyectos de imágenes, porque ya están, ya lo dijo el licenciado, son todas las instancias que tienen que trabajar, tanto el clínico, trabajo social, directrices, para que las pacientes puedan llegar al nivel que necesita para ser detectada de una mejor manera y temprana. Tenemos las herramientas. Yo, gracias a Dios, ya llevo este año trabajando con el área de radiología y a las pacientes que yo sabemos que todos estamos muy ocupados, que le veía una lesión, yo les decía, miren, una lesión sospechosa, démosle, mandémosla, que le hagan su estudio de biopsia. Y creo que ya han salido varios positivos, pero ya también, tanto del clínico como las instancias que están trabajando. Y nosotros, pues, creo que vamos, primero Dios, seguimos trabajando con el área de radiología. Y la idea es, como les digo, podemos hacer consenso, podemos trabajar todos los hospitales, podemos trabajar todas las áreas que detectan esa lesión. Estamos trabajando con la imagenología mamaria para que se les dé una, eh, una medida precisa, porque la ciencia está trabajo social, se le va a dar prioridad a esas que tienen. Se les dio prioridad, se los digo porque yo lo vi aquí. Miren, esa paciente necesita esa biopsia. Y a las 2 semanas ya tiene, cual le deja muchas dudas, las instancias están para que se pueda dar prioridad en el sistema. O sea, yo Esa es creo una que es la respuesta. forma de articular, de buscar estrategias, como bien lo plantea, pero sí ya el sistema tiene disponible los insumos para poder
no dejar de escapar la oportunidad de poder detectar el cáncer como es una de las enfermedades que todavía son principales en nuestro país. Es una vía para poder acortar esa posibilidad y detectar el cáncer a tiempo. Y qué buena respuesta, porque ahí se dan cuenta que ya los tenemos. Tal vez a veces necesitamos esa instancia para que conozcan los insumos, para que conozcan cómo se está trabajando y los avances que estamos teniendo, la tecnología, obviamente, que estamos teniendo, y también Exacto. los médicos. Así que la respuesta ahí está. Perfecto. Pues nada más ir agradeciéndoles por la participación, la presencia.